Si estuviste experimentando las propiedades de las bases de datos, habrás encontrado algunas que son las relaciones. Entonces, si quieres saber más sobre relaciones y rollups, quédate a ver el siguiente video. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxicoc y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, si no lo estás, te invito a suscribirte a mi canal. El día de hoy te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre las relaciones entre bases de datos. Además vamos a ver una propiedad muy específica conocida como los rollups, que está íntimamente relacionado con esta otra propiedad. Para hacerlo más didáctico, como siempre, te voy a mostrar en la parte inicial una pequeña presentación para tratar de explicarte cuál es la importancia y por qué quisiéramos nosotros hacer una relación entre dos bases de datos. Y en la parte número 2, como siempre, mediante un ejemplo, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Así que vamos a ver. Entonces, veamos de qué se trata esto de las relaciones entre las bases de datos. ¿Y por qué quisiéramos hacerlas? Como siempre vamos a utilizar esta pequeña presentación, algunos slides. Entonces, supongamos que, como ya hemos aprendido, queremos ordenar los datos, en este caso, de nuestros pedidos, ¿ya?, en una base de datos. Es lo que aprendimos en el video, ¿cierto?, sobre base de datos. Como ahí yo les expliqué, las propiedades son las columnas y las entradas o los registros que vamos haciendo son las filas. Y nos van a ayudar, obviamente, la base de datos a tener todo esto muy ordenado. Por ejemplo, ahí tenemos una tabla de pedidos en la que tenemos tres propiedades, ¿cierto? Tenemos el número del pedido que nos interesa, la categoría a la que pertenecen estos pedidos y la cantidad de cada uno de los pedidos que nos van haciendo. Ya, suponiendo, por ejemplo, que en la categoría papelería, el pedido 55443, nos han solicitado 100 unidades. De esta forma, como vimos en ese video, podemos obviamente aplicar filtros, ¿cierto?, distintas vistas, y tenemos mucho más ordenada nuestra información. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces nosotros tenemos que tener más de una tabla, porque, por ejemplo, pudiésemos también requerir una tabla sobre los clientes que nos están solicitando, en este caso, los pedidos. Y nosotros tendríamos que crear una nueva tabla donde tengamos distintas, obviamente, propiedades. En este caso, el nombre de nuestro cliente, la empresa a la cual pertenece el cliente y quizás una información relevante como puede ser la ciudad a la cual este cliente pertenece. Entonces, lo que ocurre aquí es que muchas veces yo, por ejemplo, quisiera también tener el control sobre los pedidos y sobre los clientes al mismo tiempo. Dicho de otra forma, puede ser que queramos hacer lo siguiente, que en la tabla de pedidos sería muy interesante saber también qué clientes están haciendo ese pedido, ¿cierto? Es como extraer el nombre, en este caso de la tabla 2 de los clientes, y que quede puesta en la tabla 1 de los pedidos, como se ve ahí en el slide. Entonces, esto efectivamente es lo que hace una relación entre bases de datos y es lo que vamos a ver en este video. Ya vamos a explicar cómo se hace a través de Notion el poder hacer una cierta vinculación entre dos bases de datos o una relación, para que también, sumado al rollups que yo les conté al principio, cierta información también se muestre de una base de datos a otra y no tengamos que estar escribiendo, ¿cierto?, los datos todas las veces que los necesitemos. Si nosotros vemos esto a nivel de Notion, sería así. Ya esos, ustedes ya saben, en este caso estamos en Dark Mode, pero las bases de datos son iguales como las que yo les hice recién del ejemplo. Tenemos una propiedad, ¿cierto?, que es la propiedad inicial, donde va el número de pedido, en el caso de la tabla de pedidos. La categoría es una propiedad de tipo, en este caso, multiselect. Y la cantidad la dejé como un texto abierto, pero claramente puede ser de números si solamente vamos a ocupar números, o etiquetas si tienen estandarizado las cantidades, ¿ya? En el caso de los clientes, tienen las mismas propiedades, a excepción de la ciudad, que por ejemplo es solamente una propiedad de tipo select. Cuando vamos a hacer la relación, lo que ocurre es que elegimos una de las propiedades que yo les dije también al principio, que si ustedes fueron más allá de los videos, se habrán dado cuenta que existen propiedades avanzadas, y de hecho ahí aparecen las fórmulas, las relaciones, rollups, etc. Y lo que vamos a utilizar nosotros en este video es claramente las
relaciones, ¿cierto? Que aparece ahí destacado en rojo, y vamos a ver cómo se trabaja con estas. Así que continuemos con este video viendo el ejemplo. Bueno, entonces tenemos aquí nuestro Notion. Ya tenemos creado, por supuesto, nuestra página para ahorrar tiempo, pero ustedes ya saben, ¿cierto? Tenemos un icono, tenemos un buen título sobre esta página y tenemos, por supuesto, aquí dos bloques que representan un título para poder decorar un poquito la página. Pero no se olviden de que en realidad la tabla, en este caso es la que está acá abajo. Este bloque que está aquí, ¿cierto? Es efectivamente la tabla que vamos a utilizar. Vamos a subir un poquito ahí. Perfecto. Entonces, estas son las tablas que yo les conté, ¿cierto? O las bases de datos que les mostré en la presentación. Y lo que queremos hacer en este ejemplo es hacer una vinculación o una relación entre estas bases de datos. Van a haber distintas formas de hacer relaciones, o más bien distintos tipos de relaciones, pero vamos a ir viendo una a una. Entonces, la primera cosa que queremos entonces es que en la tabla de pedidos nos aparezcan los clientes. Vamos a crear una nueva propiedad, hacemos clic en este más, se despliega, ¿cierto?, las opciones de las propiedades y vamos, por supuesto, a elegir la propiedad avanzada conocida como relaciones. Cuando ustedes hacen clic ahí, les va a preguntar entonces dónde quiere hacer la relación o con qué base de datos, ¿cierto?, quiere hacer esta relación. Dice, de hecho, crear una relación hacia otra base de datos. Hacemos clic aquí en seleccionar base de datos y, como siempre, tenemos la opción de buscar la base de datos o movernos, ¿cierto?, con el scroll. Vamos a buscarla en caso de que tengamos muchas bases. La tabla que andamos buscando se llama efectivamente tabla de clientes y ahí está, ¿ya? Tabla de clientes. Hacemos clic y cuando confirmamos que estamos en la tabla correcta, hacemos la opción de crear relación. Entonces, principalmente no ocurrió nada, ¿cierto? Solamente quedó esta propiedad en blanco, pero aparece con esta flecha que representa que esta es una propiedad que tiene una relación, y abajo, si ustedes se fijan, ya se creó automáticamente también la misma flecha en esta propiedad, porque es una relación, ¿cierto?, que está vinculando ambas tablas. Vamos a ponerle un nombre a esta propiedad que va a ser clientes. Ahí sí, clientes. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo los pedidos y hacemos clic en este espacio, ¿cierto?, para agregar un registro, y lo que va a ocurrir es que nos va a mostrar ahora los clientes. ¿Se fijan? Es muy sencillo, pero va a tener muchas utilidades cuando trabajen, ¿cierto?, en profundidad con estos registros. Por ejemplo, vamos a decir que el pedido, ¿cierto?, 55443 está hecho por el cliente número 1, que el pedido número, ¿cierto?, que termina en 44 está hecho por el cliente 2 y 3. ¿Se fijan? Simplemente con agregar en este más, hacer clic ahí, se va agregando el cliente, y finalmente el último pedido vamos a decir que solamente está hecho por el cliente 2. Automáticamente, si se fijan, en la tabla también de clientes están apareciendo los pedidos, así que por lo tanto esta propiedad debería llamarse pedidos. Y así es como tenemos una relación entre bases de datos. Otra cosa muy interesante que podemos hacer con las relaciones son los conocidos roll-up. Tenemos aquí el mismo ejemplo anteriormente visto, pero hay una diferencia. La diferencia es que en la tabla de clientes, por ejemplo, tenemos el nivel de este cliente, que representa más o menos, ¿cierto?, la popularidad de este cliente o la confianza, etc. Entonces, ya dijimos que podíamos crear una relación, ¿cierto?, entre la tabla pedidos y la tabla clientes con la función, ¿cierto?, la propiedad avanzada de relación, ¿cierto? Entonces vamos a agregar aquí rápidamente un par de clientes. El cliente 1 hizo este pedido, ya, solamente para que se entienda el ejemplo. Este es el cliente número 2 y finalmente el tercer pedido, el cliente 3. Entonces, lo que queremos acá es, por ejemplo, también mostrar en la tabla de pedidos el nivel de nuestro cliente, ¿ya? Tendríamos que obviamente hacer algo para que la relación traiga ese dato desde la tabla cliente y la muestre en la tabla pedidos, y ese algo es el rollup. Entonces, como siempre, para agregar una nueva propiedad hacemos clic en este más, elegimos la propiedad avanzada conocida como rollup,
Hacemos clic, le vamos a dar un nombre a esto, ¿ya? Le vamos a poner aquí entonces el nivel del cliente. Y si se fijan, aparece ahora una lupa en esta propiedad que representa el rollup. ¿Cómo configuramos ahora el rollup? Hacemos clic sobre la propiedad y ponemos configurar rollup. Hacemos clic y nos dice perfecto. Ahora, elija primero la relación en la cual usted quiere trabajar y dónde quiere traer ese dato para mostrarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque en este ejemplo solamente hemos creado una sola relación, ¿cierto? Entre la tabla pedidos y la tabla clientes, pero podemos tener muchas relaciones entre muchas bases de datos. Por lo tanto, aquí en el rollup siempre nos pide primero elegir qué relación queremos ocupar. Como acá tenemos solo una, al hacer clic solamente nos muestra la única relación, que es la relación con clientes. No se olviden que el icono de esta flecha indica que es una propiedad de relación. Entonces vamos a elegir solamente esta propiedad, clientes. Ok. Luego me dice, ¿qué propiedad quiere usted que se muestre en este rollup? Por defecto, parte siempre por la propiedad de, en este caso, el número de pedidos, que es la primera propiedad que aparece en la tabla y en realidad es la propiedad, ¿cierto?, inicial de cualquier base de datos, como vimos en ese video. Pero si hacemos clic, podemos elegir cualquiera de las propiedades que tiene esa base de datos. Vamos a elegir entonces la propiedad nivel, hacemos clic, perfecto. Y finalmente tenemos la opción de elegir, ¿cierto?, algunas propiedades respecto a los cálculos. Principalmente cuando tenemos, por ejemplo, números o porcentajes, podemos trabajar un poquito aquí. Para este ejemplo solamente vamos a dejar la opción de mostrar los datos originales. Y hacemos clic afuera y fíjense lo que ocurre. Aparece el nivel de cada uno de los clientes. De hecho, si yo, por ejemplo, modifico aquí, quiero que el pedido 1 en realidad no fue el cliente 1, hacemos clic en la X para eliminar ese cliente, volvemos a hacer clic aquí para buscar el cliente que realmente era, el cliente 3, por ejemplo, y automáticamente al salir de ahí el nivel se actualiza. Y de hecho el rollup no tiene ninguna, no se puede editar desde acá porque claramente está mostrando algo desde otra base de datos. Sin embargo, si yo modifico la base de datos originales, por ejemplo la tabla cliente, vamos a decir que el cliente 3 en realidad ya no tiene una estrella, sino que tiene todas las estrellas, automáticamente en el lugar donde estén todas las relaciones y los rollup respecto a el nivel se van a actualizar de forma automática. Bueno, finalmente existe otro tipo de relación, o más bien una forma distinta de hacerla. Puede ser el caso que tenemos aquí los estudiantes, por ejemplo. Si se acuerdan del video que vimos sobre el orden de base de datos, utilizamos este ejemplo, pero aquí nos va a servir también. Puede darse el caso en que yo quiera hacer una relación entre la misma base de datos, es decir, esta base de datos de lista de estudiantes, quisiera yo, por ejemplo, incluir a cada estudiante que otro estudiante está en su grupo, ¿ya? Yo perfectamente podría hacer una propiedad nueva, ¿cierto?, e ir escribiendo los estudiantes, pero en realidad no tiene sentido si yo ya tengo aquí los estudiantes en la propiedad inicial. Y si esta lista va creciendo, quizás se me va a hacer mucho más complejo tener que escribir de forma manual, ¿cierto?, en una propiedad nueva, los estudiantes que estén relacionados entre sí. Entonces, para eso podemos perfectamente crear una relación entre esta misma base de datos. ¿Cómo se hace esto? Como siempre, clic en el más, agregamos una propiedad avanzada de relación, hacemos clic y nos pregunta a qué base de datos quiere hacer la relación. Hacemos clic y buscamos, por supuesto, la lista de curso que aparece aquí abajo. Si yo hago clic en esto, fíjense lo que va a ocurrir, que no pasaba anteriormente cuando yo hacía una relación entre dos bases de datos que son distintas. Cuando son dos bases de datos que son la misma base en realidad, aparece esta opción, ¿ya? Muchos nos pregunta, usted seleccionó la misma base de datos, entonces, ¿qué es lo que quiere que aparezca en esta relación? La primera opción dice crear una nueva propiedad, ¿ya?, y sincronizar en ambas vías, es decir, que lo que yo haga en una propiedad, ¿cierto?, en una entrada, se va a reflejar en la que yo también estoy relacionando. Cuando damos el ejemplo va a quedar un poquito más claro. Y la segunda opción, que es la más utilizada, es usar la misma propiedad pero que no esté sincronizada con el resto de propiedades. Ahí va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Voy a mostrar primero la de que no están sincronizadas. La seleccionamos, hacemos clic en crear la relación y por supuesto que aparece la flechita de que esto es una relación. Le vamos a poner aquí
que es una relación de estudiantes. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, por ejemplo, Héctor pertenece al grupo púrpura. Por lo tanto, yo quisiera que en este apartado, en esta propiedad, aparecen todos los otros estudiantes que también pertenecen al grupo púrpura. Si yo hago clic en esta propiedad, por supuesto que va a mostrar todos los estudiantes, porque estamos en la misma base de datos relacionando. Entonces vamos a buscar aquí, por ejemplo, a Berto, que está en el grupo púrpura, Paola también está en el grupo púrpura, Cayetana, y eso sería todo, porque Héctor obviamente es en la misma entrada que estoy viendo. Si yo hago clic afuera, fíjense que aquí ya aparecen los estudiantes dentro de esta propiedad. Entonces cuando yo, por ejemplo, entre a la tarjeta de Héctor, en este caso, voy a saber inmediatamente qué otros estudiantes están en este grupo, ¿ya? Y obviamente si yo hago clic en esta propiedad, que es lo interesante también, yo puedo ir específicamente a ese otro estudiante, ¿ya? Puedo ir navegando dentro de esta relación, porque puedo hacer clic ahí en Cayetana y automáticamente voy hacia ella. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como nosotros le dijimos a Notion que queríamos que esta relación no estuviera sincronizada, cuando yo entro, en este caso, a la estudiante Cayetana, si yo veo la propiedad de estudiantes no aparece nada, está vacío, porque yo no he definido quiénes están relacionados con ella. Yo tendría que hacer clic aquí, ¿cierto? Y seleccionar el resto de estudiantes que están en el grupo púrpura para que se muestre esa relación en Cayetana. Entonces, como les dije, va a depender de lo que ustedes quieren hacer. ¿Por qué? Fíjense en la otra opción. Voy a borrar esta propiedad. Clic sobre la propiedad, eliminar. ¿Está seguro? Sí. Y vamos a hacer nuevamente esta relación. Vamos a ponerle un nombre de inmediato. Estudiantes. Vamos a elegir la propiedad avanzada relación. Y vamos a elegir la base de datos lista de curso. Nuevamente me pregunta, pero vamos a elegir la primera opción. Crear una relación, ¿cierto?, que esté sincronizada en ambas vías. Creamos esta relación, nuevamente nos da, ¿cierto?, la misma, el mismo icono, estudiante, perfecto. Vamos a decirle que Héctor está relacionado, por lo tanto, con Berto, ¿cierto?, con Paola, con Cayetana. Y no está con Héctor porque es el mismo Héctor. Hacemos clic afuera y en realidad, si ustedes se fijan, no ha pasado ninguna gran cosa, no se diferencia de lo que hicimos anteriormente, pero vamos a hacer nuevamente el ejercicio. Voy a entrar en Héctor. Hago clic en Open, ahí está la tarjeta o la página de Héctor, más bien dicho. En la relación de estudiantes aparecen los estudiantes que yo definí que están relacionados con Héctor. Si hago clic aquí y navego nuevamente ahora a Cayetana, entro. Fíjense que está esta nueva propiedad linkeada a Héctor. Estudiante sigue estando vacía porque esa propiedad es la que yo definí como la relación, pero Notion creó una nueva relación aquí que si yo hago clic en ella me dice que es una relación a la lista de cursos, ¿cierto? Que está relacionado con estudiantes o la propiedad estudiantes, ¿ya? Entonces aquí debería ya poner, por ejemplo, lista de curso, ¿ya?, solamente para que se diferencie el nombre. Y fíjense que aparece Héctor. Si yo hago clic afuera, de hecho yo podría mostrar esa propiedad porque esa propiedad Notion la creó automáticamente, pero la dejó oculta. Si yo hago clic en los tres puntos, hago clic en las propiedades y fíjense que lista de curso está oculto, la muestro automáticamente, aparece ahí ya mostrando los datos. Entonces analicemos esto. Yo le dije a Héctor que está relacionado con los estudiantes Berto, Paola y Cayetana. Por lo tanto, los estudiantes Berto, Paola y Cayetana efectivamente tienen en la relación lista de curso a Héctor, porque están relacionados con él. Si yo después voy, por ejemplo, a Berto, que es del grupo púrpura, hago clic en estudiante y elijo el resto de estudiantes de este grupo, Cayetana, Héctor y Paola, por supuesto que van a aparecer los integrantes de este grupo y automáticamente el resto de estudiantes van a ir agregando, ¿cierto?, todas las relaciones que estamos definiendo. Y esa es la segunda alternativa de una relación en ambas vías. Por supuesto, nuevamente, como les he dicho, va a depender de lo que ustedes quieran mostrar y relacionar. Así que esas son las formas de crear relaciones entre las bases de datos. Bueno, espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido, por supuesto, la importancia que tienen estas relaciones entre las bases de datos. Y como siempre, cualquier duda, cualquier comentario es bienvenido para yo poder ayudarte a resolverlas, ¿cierto? Y poder crecer también en esta comunidad y en estos videos.
También te invito, por supuesto, si no lo estás, a suscribirte a mi canal, dejar tu manito arriba, ¿ya? Compartir y también nuevamente comentar, que eso me ayuda muchísimo para seguir creciendo en este canal. Así que nos vemos en un siguiente video.